Hola a todos, bienvenidos a esta serie de vídeos que voy a hacer relacionados con la primera edición de Dragon Ball en nuestro país, en España. Quería enseñarosla y al mismo tiempo contaros las curiosidades y la historia de cuando Dragon Ball llegó a España. Bien, como todos sabéis, pues Dragon Ball llegó a nuestro país en el año 1990 empezó a emitirse en la televisión catalana, por allá a finales del año 1990. Lo cierto es que en ningún momento se pensó el alcance del éxito que iba a tener esta serie, pues en un principio simplemente fue una serie más que intentaron estrenar para ocupar un poco el espacio infantil, creo recordar que por las tardes. Y la verdad es que nadie estaba preparado para lo grande que iba a ser esta serie desde bien el principio. De hecho, bueno, en el momento en que la gente empezó a darse cuenta que había una nueva serie en la cual pues se veía a un niño con cola y cada vez le gustaba más y más y más, salían corriendo a las papelerías y no tenían nada, porque no esperaban que fuera a ser tan exitosa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues convenientemente llegó el momento en que Planeta Agostini, un par de años más tarde, y ya cansados los fans que estaban consiguiendo de la serie de simplemente tener fotocopias hechas por ellos mismos viendo la televisión y demás, tuvieron que traer cosas a nuestro país. Y evidentemente una de las cosas que trajeron fue el propio manga de Dragon Ball. Dragon Ball se editaba en español, en Japón, en la revista Shonen Jump, que era una revista con bastantes páginas donde se editaban capítulos de varios mangas, entre ellas Dragon Ball. La otra forma en que se editaba es que al cierto tiempo se recopilaban en tomos un cierto número de capítulos. Claro, esos tomos pues no eran adecuados para el mercado español, o eso pensaba Planeta Agostini. Ellos pensaban que si editaban aquí los tomos, pues el público más típico de esta serie, que eran chicos de 5 a 15 años, no iban a tener suficiente dinero para comprarse los tomos, que tendrían que valer una media de unos 1000 y pico pesetas. Entonces decidieron adaptarlo al típico TVO, al TVO Made in España, o al típico cómic americano o cómic francés, haciéndolo en un formato un poco más sencillo y económico, ¿vale? Y así llegó Dragon Ball, la serie blanca, que es la que os estoy mostrando. Estoy mostrándoos las portadas. El primer número salió en 1992 y como veis, que lo tengo aquí, costaba 175 pesetas. ¿Qué problemas tuvo esta edición? Bueno, pues el primero fue más que evidente. Al tener tan pocas páginas, la friolera de los números que iba a tener la serie iban a constar de 153 cómics. Claro, en Japón se estaban editando, como he dicho, en formato tomo. Por lo tanto, no tenían suficientes portadas para cubrir ese número de capítulos que iban a hacer, de TVOs. Por lo tanto, fueron usando, aparte de los típicos de las típicas portadas de los tomos, esta es una portada del tomo 5, creo recordar, fueron usando imágenes promocionales de la serie o alguna imagen sacada del propio manga, o sea, imágenes en blanco y negro. El problema es que, claro, ellos no había suficiente información por aquellos días y no sabían qué tipo de color llevaba esa escena. Por lo tanto, pues los colores, como veis, no eran muy relacionados con el original. Bueno, en los primeros números, por ejemplo el número 1, traían cosas bastante interesantes. Aquí de primeras salía un mensaje por el propio Akira Toriyama hablando pues de lo feliz que era sabiendo que su manga iba a llegar a España. Todos los números llevaban una pequeña portadilla, ¿vale? En algunos casos la verdad es que me sorprendieron porque
eran portadillas que no se veían muy fácilmente por ahí. La traducción también dejaba un poco que desear, obviamente, era la primera traducción que se hacía en España de Dragon Ball. Y algunos nombres pues no estaban muy bien, habían varios fallos ortográficos, habían algunos errores, etcétera, algo típico. También llevaban por algunos artículos, como estáis viendo en este primer número, y los anuncios de la época, en este caso de Nocilla, como podéis ver. A partir del número 11 o por ahí creo que fue, empezó a salir el Rincón de Goku, el correo de los lectores, que básicamente era una serie de cartas que recibían en la redacción preguntando cosas de Dragon Ball, y aquí lo contestaba el propio Goku, evidentemente de forma irónica. Y la verdad que esto para nosotros por aquel entonces es una auténtica fuente de información, porque aquí nos enterábamos de muchas cosas, aunque había algunos casos que ni ellos mismos tenían información verídica, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un número en el que llamaban OVA, lo llamaban OAV en vez de OVA. Vamos, que realmente no estaban muy informados ni los propios que editaban este manga. En el próximo vídeo hablaré también de la serie roja y hablaré por qué se hizo y demás. También al final de cada número, o casi todos los números, llevaban una especie de ficha pues de algún tipo de objeto o de algún personaje, en este caso era un objeto. Aquí por ejemplo vemos a Vegeta, que todavía quedaba bastante para que apareciera. Bueno, y eso es todo. Esta es una colección bastante especial. También llevaba, como veis, algún tipo de artículos sobre distintos mangas. Que esto fue un fracaso, porque claro, lo que intentaban es que se vendieran más mangas, pero la verdad es que durante la primera edición de Dragon Ball, lo que más se vendía y lo que sin duda más se vendió fue la edición de Dragon Ball. Digamos que el público español aún no estaba preparado para otras series manga. Antes querían disfrutar de la que habían descubierto, que era, como no, Dragon Ball. Ya os digo, en el próximo capítulo hablaremos de la serie roja, y en los dos siguientes hablaré de las reediciones que tuvieron años más tarde en serie amarilla y serie azul. La serie blanca, llega desde el principio de la aventura hasta el final, que en este caso, el último número, que es el 153. Como veis, es ya de la etapa de Freezer. De hecho, termina justo con el combate ya finalizado. Como podéis ver aquí, justo cuando Goku le pasa energía a Freezer para que salga. Aquí otro artículo. Algún correo más. Otro artículo sobre el manga. Y aquí ya anunciando que la siguiente edición que iba a aparecer en mayo de 1995 iban a ser la imitación de los tomos que he hablado al principio del vídeo. Bien, la verdad es que esta colección es pues impresionante. Evidentemente de calidad no es la mejor, ni muchísimo menos, pero da mucho gusto recordarla porque, bueno, es la original, sobre todo por la serie de artículos que llegaron a poner en los cómics. El problema es que tiene muchos años, y uno de los problemas que yo he tenido ha sido el tema de las grapas, que se han ido oxidando. De hecho estoy cambiándolas poco a poco para que se puedan mantener, porque hay algunas que se han oxidado, como podéis ver ahí. Pero es normal, el paso del tiempo es lo que tiene. Pero esta edición es espectacular, más que nada porque da muchísima añoranza, y releer los correos es la verdad mítico. Ya veis el color de Butter y Geese, que no tiene nada que ver con el color original de la serie. Y bueno, eso es todo. En el siguiente vídeo, como digo, hablaré de la serie roja y por qué se editó prácticamente al mismo tiempo que la serie blanca. Ya está, espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente vídeo.